Hola amigos, bienvenidos a otra transmisión de la Fundación Pendragón. Y como algunos de ustedes ya saben, la Fundación Pendragón está obsesionada con los castillos. Los amamos y creemos que son nuestro patrimonio y piedra, que nos inspiran un profundo amor por nuestro país y nuestra comunidad. Y por eso queremos restaurarlos, queremos reconstruirlos y verlos prosperar una vez más. Por eso solo queremos hablar de castillos en este canal. Y para ese fin hemos invitado y tenemos mucha suerte de contar con alguien para quien creo que eso también es muy cierto. Bienvenido a Shadiversity, ¿cómo estás, señor? Me encuentro muy bien, es un placer estar aquí. Como mucha gente sabe, me gustan mucho los castillos y también me encanta lo que hace la Fundación Pendragon, cuál es su objetivo y todo lo que representan, tratando de preservar o incluso restaurar castillos, mirando hacia el futuro, buscando nuevas formas, maneras innovadoras de intentar lograr eso, lo cual es brillante. Y al mismo tiempo puedes hablar de castillos también porque son increíbles y me han encantado toda mi vida. Bueno, empecemos con esa pregunta, ¿qué es un castillo? Instintivamente, y he estado hablando con personas durante la semana sobre lo que piensan que es un castillo, y la mayoría dice que, bueno, uno más o menos sabe lo que es un castillo con solo verlo. Pero en realidad, cuando lo piensas más a fondo, hay muchas cosas diferentes que se llaman castillos y hay cosas que no se llaman castillos, pero que podrían considerarse castillos. Y en realidad, encontrar una definición que no sea demasiado rígida, pero tampoco demasiado flexible, es realmente complicado. Es más complejo de lo que la gente piensa. Cuando lo veo en realidad, porque esto es algo en lo que probablemente he pensado demasiado, es como, bueno, está bien, sí. Mientras lo analizaba e intentaba entenderlo, siento que al final llegué a dos definiciones. Hay una definición muy flexible, que es el tipo de uso que la gente emplea en el lenguaje casual, el uso que la mayoría ha adoptado y con el que la mayoría de las personas está bastante familiarizada. Y lo desafortunado de esta definición flexible es que es la que la gente común usa con más frecuencia. Y es tan flexible y abierta que, en efecto, es cualquier cosa que tenga, aunque sea el más vago parecido a un castillo. Obsérvalo, ya sea por las almenas o quizá el atractivo de las torres o algo así, si siquiera parece un poco como un castillo. Ya sea un chateau francés o un edificio moderno con la estética adecuada, simplemente eso es un castillo. Y es tan vago que casi pierde su significado y definición como resultado. Quiero oír tu opinión sobre esa observación. ¿Tú también has notado lo mismo? Absolutamente sí. Cualquier cosa que sea grande e histórica, que no sea una iglesia o catedral, puede ser etiquetada como algún tipo de castillo. Exactamente la que me viene a la mente. Mencionaste Neuschwanstein, pero hay muchas mansiones o Palacios o... haciendas, sí, en el Reino Unido. De hecho, hay una que está en venta, el Castillo de Ripley. Pero es una hacienda georgiana y sabes, realmente es exagerado decir que eso es un castillo, pero la gente lo llama así. Voy a buscar el castillo de Ripley para estar en la misma sintonía. Si tienes uno de sobra, creo que ha bajado de precio. Antes costaba 21 millones, ahora está en unos bonitos 7. Mira, sí, el castillo de Ripley, este es interesante, solo con verlo me gusta, tiene ventanas grandes. Básicamente es una casa señorial, pero tiene almenas en la parte superior. Ahora, las almenas son un punto interesante a considerar cuando uno se pregunta qué es un castillo o no, porque nunca he determinado el periodo exacto en que esto existió, pero sí he confirmado que era algo real. En Inglaterra existía una licencia para almenar, donde ya sabes, podías poner almenas en tu casa señorial, ¿verdad? Básicamente era fortificarla de manera militar. Para eso necesitabas una licencia del rey. Porque si la persona equivocada lo hacía, básicamente podía usar eso como una base de operaciones contra el rey y cosas así. En realidad no, necesitas licencia para poner almenas. Y así que las almenas parecen ser quizás
una de esas primeras cualificaciones para cambiar algo de solo una casa o una mansión a algo que podría funcionar más como un castillo. Sin embargo, con el castillo Ripley parece que estas almenas son esencialmente falsas. Son almenas estéticas, solo están ahí por apariencia. Realmente no podrías usarlas para ningún propósito defensivo real. Porque el diente de las almenas, ya sabes, no la almena en sí. El merlón es demasiado pequeño, no te daría cobertura total para el cuerpo. Y así que es otro buen ejemplo de un edificio al que simplemente le añadieron esa estética de castillo. Por su estética parece un castillo. Era como, es un castillo cuando en realidad no puede funcionar como se suponía que debía funcionar un castillo medieval auténtico. Y ahí es donde llegamos a la otra definición de castillo a la que he llegado, que es una definición académica más estricta de lo que es un castillo, según lo que eran en el periodo medieval. Y esa también es una definición divertida de tratar de precisar, porque yo tengo una. Eso abarca la mayoría de los edificios que se habrían llamado castillos en el periodo medieval, pero no todos. Pero antes de meterme en el jardín, me interesa escuchar sus definiciones porque te he estado divagando. Oh no, lo estoy disfrutando. Creo que tienes toda la razón en que las almenas en cualquier cosa parecen serlo, parecen usarse a menudo como él, pero esa es una buena justificación para un lugar como Ripley, sin duda. Y creo que el objetivo de una almena que es útil defensivamente, quizá estar en un lugar donde puedas estar de pie, no en el techo, sino en la altura. Eso te protege cuando estás allá arriba y no la mitad de tu cuerpo, ya sabes, a la altura de tu cintura. Eso no constituye una verdadera almena. Eso es una decoración. Así que creo que hay una muy buena, bueno, una definición interesante que encontré de un tipo llamado Charles Oman, quien escribió a principios del siglo XX sobre castillos. Y él dijo que debería ser una vivienda fortificada con el propósito de defensa y residencia, así que no es solo defensivo. Así que no es como un fuerte donde la gente vive ahí por un propósito militar, sino que es un lugar donde tu señor, tu rey, podría vivir y gobernar un área, administrar un área, recibir a personas, pero al mismo tiempo tiene un propósito defensivo, ya que si el señor o el rey necesita defender su territorio, puede retirarse ahí y resistir un ataque. Eso para mí parece al menos un buen comienzo de una definición. ¿Qué piensas de eso? Esa es exactamente la definición académica más estricta a la que estaba a punto de referirme. Aunque en mi estudio sobre esto, de hecho, le agrego una característica definitoria adicional. Y sí, absolutamente correcto, una residencia fortificada, pero yo en realidad esto supongo que es una cuestión de preferencia personal. Personalmente agrego una residencia medieval fortificada porque el aspecto medieval creo que es bastante importante para mantener la definición sólida, porque existe esta discusión sobre los castillos japoneses, por ejemplo, y sí, son castillos en cierto sentido, sí, ¿no? Ese es el asunto, porque lo que llaman castillos japoneses no siempre eran residencias. En realidad, muchas veces la residencia donde vivían en esta estructura de castillo estaba separada de esta gran torre defensiva y esa torre se usaba principalmente en una aplicación más militar, ya sabes. No siempre, pero eso solo te muestra que hay diferentes tipos de características definitorias en las cosas que llamarías castillos japoneses. E incluso en ti, supongo, en el uso del idioma. Cada vez que alguien dice castillo, ¿lo que viene a la mente de las personas es un edificio medieval? Cuando dices castillo, la gente no piensa en un edificio japonés primero. No, siempre es así. Un castillo es específicamente un término definido europeo medieval, ya sabes, y entonces si intentáramos definir qué es un castillo, porque se aplica casi exclusivamente a la cultura medieval, la historia medieval, el periodo medieval, suelo añadir esa advertencia a la definición estricta, una residencia medieval fortificada específicamente. Y hay otros, ya sabes, edificios de otros periodos de tiempo e incluso de otras culturas que son, ya sabes, algo comparables.
como hay fortificaciones en la India en ese periodo y cosas similares, que podrías decir que son muy similares a los castillos, e incluso podrías llamarlos castillo, pero le agregas esa salvedad. Este es un castillo japonés, un tipo de castillo claramente distinto a lo que es un castillo verdadero. Y si no tienes ninguna salvedad con la palabra castillo, en mi opinión, sin esa salvedad, es claramente un tipo de edificio medieval. ¿Qué opinas sobre mi teoría o propuesta al respecto? Sí, es interesante porque ya sabes, lanzar Pendragón e intentar restaurar castillos. Una de las cosas que la gente nos ha dicho es, en realidad te vamos a apoyar, siempre y cuando realmente estés restaurando un edificio medieval y no algo posterior, aunque sea una residencia defensiva. Así que eso es precisamente lo que evoca la palabra castillo. Y creo que sí refleja algo distintivo de ese estilo gótico y algo que es un tipo de edificio único, lo cual sí lo llevamos más allá, o en un periodo de tiempo y lugar más amplios. Creo que es importante lo que dijiste sobre que es Europa o la cristiandad, quizás. Bueno, sí, porque hay castillos de cruzados que específicamente no están en Europa, pero muchos de ellos fueron construidos por europeos. Ese también es un tema divertido y más complejo porque tienes las fortificaciones que quedaron del Imperio Bizantino. Cuando tenían más control sobre el Medio Oriente, la zona de Tierra Santa, perdieron el control sobre eso. Con las naciones de Medio Oriente expandiéndose y tomando el control de esas fortificaciones. Nosotros, ya sabes, los castillos cruzados son interesantes. Siento que muchos de ellos fueron construidos por europeos y cosas así en el mismo estilo, especialmente cuando regresaron de las cruzadas y luego renovaron muchas de esas antiguas fortificaciones bizantinas en castillos europeos reales, así como son castillos europeos construidos por europeos, por lo que deben considerarse castillos. Absolutamente, aunque por geografía o ubicación no sea específicamente la Europa medieval. Quiero quizá agregar algo sobre esto también en cuanto al estilo arquitectónico gótico. Una de las cosas interesantes sobre esto es que carece de ciertas características. Tiende a ser antiperfeccionista, y ciertamente se ve esto en las catedrales, pero creo que también se ve en muchos castillos. No se trata de ser el edificio más perfecto y simétrico, y no se trata de tener una armonía sublime, que es típico de la arquitectura clásica. En realidad es pongamos una torre aquí y otra allá, y aunque tienen un propósito, suele haber mucha irregularidad en los castillos, así que creo que son muy típicos del gótico, de una manera en que algunos sí tienen un poco más de simetría. No estoy tratando de negar eso. Como Beaumaris podría ser un buen ejemplo de eso. Valmaris es exactamente en el que estaba pensando, pero esos tienden a ser la excepción más que la norma, porque gran parte del diseño de los castillos estaba determinado por la geografía, el lugar específico donde se construía, y como se enfocaban en elevaciones más altas, colinas, más a menudo tenían que adaptarse y construir el castillo siguiendo la línea de la colina. Y quiero decir, si lo analizas, podrías encontrar componentes simétricos o componentes que terminan siendo un poco más simétricos, como las torres centrales, ya sabes, especialmente las torres normandas y cosas así. No tienden a tener algo, ya sabes, un aspecto espectral bastante consistente, pero eso es como un componente de una estructura más grande que casi podrías llamar caótica, pero no es aleatoria, pero están siguiendo los dictados de la geografía para obtener la disposición más ventajosa, ya sabes, efectiva y defendible que puedan, al construirlo ahí. En ese lugar, Tengo algunas imágenes de unos edificios que se llaman castillos, así que podemos ver un poco. Y tengo una buena para empezar, estoy bastante seguro de que es la que quiero. me pregunto por qué hay un fuerte en una colina llamada Castillo, pero olvidé el nombre. ¿Es Maiden Hill? ¿Es Maiden Hill? Sí. Sí, sí, no es un castillo, es un fuerte en una colina que llaman castillo y siempre es feo. Tenemos aquí posiblemente a uno de los Cardarvan más famosos. Has estado aquí, creo que esto encaja con tu definición. Oh, 100. Y porque la gente tiende a pensar, creo que los castillos galeses, bueno, que solo eran puestos militares de los Plantagenet. Pero en realidad, sabes, Eduardo II nació, creo, en Carnarvon, así que era un sitio de la corte real y era un centro administrativo para todo Gales, para Eduardo.
No era solo un campamento de soldados en Gales, sino también sede de gobierno y de la corte. Sí, y quizá deberíamos intentar, y supongo, ampliar un poco sobre lo que significa residencia, porque la gente podría decir, ya sabes, oh, el rey era dueño, pero no vivía ahí. Pero la cosa es que él tendría a un señor, un castellano o alguien que viviría ahí, ¿verdad? Y usándolo como residencia. Y cuando decimos residencia es porque puedes decir, bueno, en una fortaleza militar tienes regimientos militares enteros viviendo ahí. Yo dije, está bien, si definimos residencia como alguien que vive ahí con su familia, específicamente donde nacen y crecen sus hijos, todo eso, y que ese sea un hogar adecuado como residencia principal de una familia, aunque no sean dueños, sino propiedad de un rey. Pero si está siendo usado como una vivienda real en la que vive gente, eso lo califica como una residencia. Y luego, si está fortificado y es medieval, está ahí. Y cuando digo fortificado, me refiero a que esté propiamente fortificado, funcionalmente fortificado, puede calificar como un castillo auténtico. Entonces creo que eso es justo, porque incluso hay una excepción a eso. Y me pregunto si lo vas a mencionar, así que lo tengo en mente. Y sí me pregunto si lo vas a mencionar. Porque se llama castillo. Y ni siquiera yo puedo evitar llamarlo castillo porque realmente es un castillo. Pero no estoy seguro de que alguna vez se haya usado como residencia personal de alguien. Si tú lo mencionas, si no lo haces, lo haré yo y luego lo compartimos, pero ya veremos, ya veremos. Tendré que hacer memoria para eso. Veré si puedo encontrarlo, pero tal vez quiera agregar un detalle extra que no necesariamente creo que sea esencial, pero creo que es parte de nuestra imaginación, de los castillos y de gran parte de su historia. Ya lo hemos estado mencionando, pero la mayoría de los castillos, al menos en Gran Bretaña, y creo que en otros lugares también, pertenecen a uno u otro, el rey. Eran castillos reales, y los reyes solían tener varios castillos en todo el país, en lugares estratégicos donde podían controlar grandes áreas o responder a amenazas, ya fueran internas o externas. Y luego tienes los castillos de los varones, que suelen ser un solo castillo en un área para ese señor, y él puede dominar esa zona. Y así, estos son centros de poder, no lo son. No es cualquier familia y no es solo una casa de campo. Estos son en realidad los lugares que, tanto en términos de fuerza como de gobierno, sí, y de ley y orden, ya sabes, estos se convierten en lugares donde hay mazmorras y tribunales. Así que para mí, cuando hablamos de residencia, en realidad es algo muy... Incluso podrías calificarlo con una forma muy específica de residencia, que en realidad es como una residencia poderosa en una zona. Así que tienes toda la razón al decir que la mayoría de los castillos eran centros de algún tipo de gobierno judicial o autoridad. Mi única especie de duda sobre hacer de eso una parte firme de la definición es la idea de las casas solariegas fortificadas de la época, donde tenías, ya sabes, incluso solo como más alto. Entre la clase media alta, artesanos y comerciantes, varios lograron ganar mucho dinero y luego obtuvieron una licencia para almenar y lo hicieron. Cuando las licencias de almenas eran necesarias, a veces solo tenían el dinero y podían hacerlo, donde fortificaban su hogar para proteger sus propias propiedades y de bandidos y otras cosas así. Y cuando veo algunas de estas casas solariegas fortificadas, realmente pienso, vaya, básicamente son castillos en cuanto a función, pero lo son. Sí carecen de ese tipo de sede de gobierno o poder judicial, autoridad, pero cumplen con todas las demás definiciones y usos. Y para mí, sí considero que esos son castillos. Y por eso, si forzamos esa idea de que tienen que ser sedes de poder judicial de algún tipo, tenemos edificios muy similares a castillos, pero quedan fuera de la definición en ese periodo. Por eso se vuelve más complejo en cuanto agregas advertencias adicionales que son muy válidas porque la mayoría de los castillos sí eran lugares con cierto grado de autoridad judicial, pero no necesariamente en todos los casos. Si consideramos qué tipo de edificio funcional son, ya sabes. No, creo que eso es justo, creo que eso es justo. Quizá podríamos decir que es la norma, pero no siempre.
Sí, exactamente. No estoy seguro de qué sigue ni cuál es la siguiente pantalla. Vamos a ver. Bien, entonces esto es Roma, sí. Entonces la muralla de Adriano. A lo largo de la muralla de Adriano verás los principales fuertes, como Vindolanda, que es donde se encontraban los principales centros de gobierno, control y comercio, pero luego cada cierto tiempo, cada milla, hay lo que se ha llamado un castillo de milla, y sería un pequeño puesto como este, con quizá como unos, creo, como 30 hombres, 40 hombres, algo así, y estarían estacionados aquí para poder responder a cualquier amenaza inmediata antes de que llegara la fuerza principal desde los fuertes. Y como se llama Castillo de la Milla y tiene almenas, la gente diría, bueno, esto es realmente una forma temprana de castillo. ¿Es algo que podría encajar ahora? Según nuestra definición, no encajaría en lo medieval, eso es seguro, no encajaría en la residencia porque es un puesto militar. Encaja en la parte fortificada, pero las otras dos no. ¿Podría verse como un precursor, quizás? Sí, yo los llamaría casi protocastillos a este tipo de edificios. Creo que esa sería una distinción justa, donde claramente forman parte de una de las evoluciones originales, de las que más tarde se adaptaron los castillos. Porque ellos, ya sabes, en términos de filosofía de diseño, aquí es donde llegaron. La idea de las almenas esencialmente eran fortificaciones romanas que ellos o reutilizaron o vieron. Se dan cuenta de que esa es su función, ya que aún se usan, así que deciden reutilizarlos y construir el suyo. Y sí, absolutamente, porque otro tipo de edificio que cae en como una definición o caso de uso muy cercano de lo que es un castillo. Pero como no entran en la definición más estricta, no serían considerados un castillo medieval verdadero. Quiero aclarar que esto no es un edificio medieval, por lo que no puede considerarse un castillo medieval. ¿Podrías llamarlo un castillo? De manera vaga, o sea, en la aplicación amplia del término. ¿Recuerdas esa aplicación amplia? Bueno, sí, cualquier cosa que más o menos parezca un castillo es un castillo en el sentido amplio, ya sabes, en el uso moderno de la palabra. Pero según la definición estricta, ya sabes, más históricamente precisa, no, no lo es. Así que déjame buscar esto. Eh, aquí estamos. Entonces, ¿alguna vez has visto los broches escoceses? ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, sí, déjame quitar esto para que puedas compartirla. Solo estoy compartiendo. Ahora tal vez solo tengas que aprobarlo. Sí, aquí los broches escoceses. Estructuras fascinantes. Ahora no tienen almenas. Y eso ya sabes, creo que es un punto en contra para ellos. Pero todo lo demás, como una residencia central fortificada, ¿verdad? A veces rodeada por una muralla exterior. Es como si estos fueran lo que yo también llamaría una forma proto de castillo, esencialmente. No es como un verdadero castillo medieval, sino uno de esos tipos de estructuras que son, sí, uno de los precursores de lo que eventualmente llegó a ser el auténtico castillo medieval. Tuve la suerte de ver uno en Orcadas hace unos años, de verdad, y quiero decir, gran parte de él todavía se conservaba, y las paredes son tan gruesas, o sea, no puedes atravesar esas paredes. Y básicamente son como, es una verdadera fortaleza esa zona. Tienen varios tipos de entradas, por así decirlo, hechas de piedra, con piedra bloqueándolas, y también varios niveles. Había como dos, algunas tenían tres niveles hacia arriba, y el jefe vivía ahí, así que era bastante increíble. Y estaban ubicadas en muchos lugares estratégicos alrededor de la isla, dominando colinas y lugares clave para el cultivo de alimentos y así sucesivamente. Simplemente construcciones asombrosas. Son fascinantes y muchas de ellas fueron construidas sin mortero, son solo de piedra seca. Creo que todas fueron construidas de esa manera, de hecho. Y son tipos de construcciones fascinantes, intrigantes, que sí, o sea, estoy feliz de ponerlas como algo relacionado, casi como tú tienes la categoría estricta. Además, hay un círculo interno de edificios similares a castillos. Me alegra incluir también los castillos japoneses, que realmente parecen castillos. Muy cercanos, pero no exactos, no exactos, en la definición más estricta.
Lo que también me parece interesante sobre eso es que, bueno, están principalmente en Escocia e Irlanda y lo están. Tienen una forma de arquitectura gálica durante ese periodo, la Edad de Hierro, pero lo que también encuentras en estos contextos, más adelante en el periodo medieval, es que no suele haber fortificaciones masivas en estos lugares. En parte porque está tan dividido y no hay tantos, no hay mucha riqueza comparado con lugares como Inglaterra o Francia en estas regiones y simplemente no es práctico. Así que tienes muchas torres de vigilancia y Oh, sí, torres de vigilancia. siento que esto es de alguna forma muy similar a Brock 2. Es un edificio independiente, muy grande e imponente, pero no tiene necesariamente una muralla, no tiene almenas y no tiene, ya sabes, no tiene una entrada como tal. Entonces, ¿sabes esto? Veo esto como una evolución del Brock, según la filosofía de quienes lo construyen. Este proviene del suroeste de Escocia y de las tierras debatibles, que eran muy rudas y bulliciosas. Los clanes ahí, que ni los escoceses ni los ingleses realmente querían ser responsables de gobernar esa zona. Y mis antepasados vienen de esta zona, ladrones de ganado, ya sabes eso. ¿Esto es un castillo? Para mí, de hecho, sí incluyo las torres de defensa en la definición como es una residencia y ahora está fortificada, porque eso es lo interesante, porque hablamos de las almenas, ya sabes, el elemento que califica en algunos aspectos, yo diría que pueden ser consideradas, pero no necesariamente. Como que el punto de inicio de la fortificación para un edificio es básicamente cuando puedes detener a cualquiera que no quieras que entre. Entonces las ventanas se hacen más pequeñas en los niveles inferiores. Y en cuanto tienes eso, es como, está bien. Yo consideraría eso un tipo de edificio fortificado, incluso en su forma inicial. Y hay como que, tengo algunos ejemplos, tal vez sí puedo mostrar mis propias referencias de imágenes. Tienden a tener un nivel de defensa. Lo que tienen es que suelen tener muy poco en la planta baja. Esto significaba que los asaltantes de castillos llegaron. El clan local está en guerra y saqueando la zona. Puedes subir tu escalera hasta el primer piso y básicamente hay muy pocas formas de llegar ahí desde el interior. Así que incluso si logran entrar en tu torre de defensa, básicamente estás a salvo en los pisos superiores ahora. Claro, podrían intentar quemarte o perjudicarte. Sí, está el nivel de la probabilidad de que intenten eso cuando en realidad no están ahí para hacer más que saquear es, ¿sabes? Es una buena prevención. Sí, ok, veo que tienes la tuya, la tuya. Sí, así que este es un ejemplo de una casa torre. Y creo que esta podría llamarse Glimmingus o algo así, mala pronunciación. Y entonces, bueno, esta está justo en la línea, ¿no es así? Porque es como, ¿podrías justificar llamar a esto un castillo? Es como, pero, entonces quiero decir, algunas de estas ventanas, o sea, claramente no son ventanas, acceso en el nivel inferior, incluso consideraría que algunas de estas ventanas son troneras. Y es como, ok, o sea, si tienes una estructura que está completamente, ya sabes, cerrada, esencialmente para que nadie pueda entrar en contra de tu voluntad, y la capacidad de defenderte, disparar de vuelta, repeler a los atacantes, incluso si no tienes almenas, pero si tienes la capacidad de repeler a esos atacantes, eso se considera una fortificación legítima en el edificio y cumple con el requisito. Para mí, en ese sentido diría, está bien, sí, cumple con el requisito, pero dejaría que este entrara en la definición de castillo. Y ahí es donde llegamos a las casas torre. Y tengo algunos otros ejemplos como este, que creo que es uno de los que están en Escocia. De nuevo, me gusta, no estoy seguro si tenía almenas en la parte superior, definitivamente, pero aunque no las tuviera, estas sí las tienen. Esas son aspilleras muy identificables justo ahí, así que es como, ahora puedes defenderte. De los atacantes, esta es una de las torres de vigilancia más clásicas, olvido el nombre. Sí, estos son castillos, yo los incluiría como castillos. Creo. Creo que tal vez un aspecto que es en lo que quizás se diferencian más allá de su tamaño y extensión es que ¿dónde estoy yo? Puede sonar extraño, pero creo que algunos castillos son ofensivos, no solo defensivos. En cuanto a cómo los defiendes, es de manera activa, como que puedes atacar activamente a tu oponente, puedes hacer exactamente eso. Por eso creo que sí, en realidad sí lo hago.
incluye eso como una parte esencial de ser una fortificación. Una fortificación no solo es impedir que la gente entre, también es la capacidad de devolver el fuego, de contraatacar al atacante. Y si no es así, es simplemente como, ya sabes, un ladrillo cuadrado donde solo te escondes. Eso no es una fortificación adecuada. Y porque, ya sabes, un castillo es una residencia medieval fortificada, en mi opinión. Si no cumple con estar debidamente fortificado, entonces no califica como un castillo auténtico. Necesita poder defenderse y si lo tiene, mira, creo que este es el que mostrabas aquí. Entonces, si lo tiene, si tiene eso, entonces diría que sí, califica como un castillo. ¿Qué es lo interesante de este? Puedes ver justo en la esquina aquí, tiene como esas falsas matacanes que están ahí solo por la estética. Porque ya sabes, es curioso cómo muchas cosas en el diseño de castillos se pusieron primero por razones funcionales, ya sabes, razones válidas para esa cualidad fortificada, pero también terminaron viéndose muy bien estéticamente y la gente después simplemente honró esa alusión para mantener la estética ahí, pero no hasta el final. Eso vemos aquí, olvido el nombre del castillo. ¿Es Kidwelly? Podría ser el castillo de Kidwelly, tiene mucho de eso. El rey proscrito, ¿verdad? Y ese es el castillo que usan. Creo que en la... Podría ser, déjame buscarlo. Es el chico Willy. Déjame. También tenían almenas a la altura de la cintura del tipo. El ejército inglés. Y piensas, sí, él no haría eso en este castillo. Sí, es Kidwelly, lo adiviné bien. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Tengo tantas referencias de castillos, pero si miras a lo largo de la línea aquí, ves este tipo de casi estéticas, estas falsas almenas que están ahí solo para dar la ilusión de que lo son. Todo lo demás en el castillo es en su mayoría. Puedes ver el tamaño de las almenas y esas cosas. Es interesante que incluso en castillos reales como legítimos, tienen algunos de estos elementos estéticos que simplemente agregaron y que no son reales, no son funcionales. Pero es solo porque estos son edificios hermosos, también son edificios hermosos. Y muchas veces se esfuerzan solo para agregar ese pequeño toque especial. ¿Y crees que eso engañaría a alguien en ese momento también? Como, No creo que realmente lo hiciera, porque, o sea, puedes ver que son muy pequeños. Él está como, necesito una buena foto, estoy buscando una foto de alta resolución. Porque puedes verlos un poco aquí al lado. Oh, sí, mira, justo por ahí. Sí, ahí está. Y sí, el niño Willy los tiene por todas partes. Es bastante obvio, incluso con una mirada casual, que Lowe no está ahí. No son matriculaciones reales, ya sabes. Pero es interesante solo para mostrarlo. No, incluso esos guiños estéticos hacia ellos ya existían en la época medieval. Estas no fueron cosas que ocurrieron después, ya sabes. Solo es algo interesante de notar. tengo un par de ejemplos más y luego podemos pasar a otro tema. Así que creo que está bastante seguro en nuestra definición. El castillo de Bodium, que es bastante famoso, Bodium. Sí, Ahora, la razón por la que lo puse ahí es, ahora sé que hay bastante debate sobre qué tan funcionales son estas fortificaciones y defensas. Algunas personas argumentan, por ejemplo, que aunque hay este bonito foso, es muy poco profundo, así que podría drenarse muy fácilmente. sí, e incluso tiene un terraplén que si simplemente excavas un lado del terraplén, drenas todo el foso. Completamente. Pero incluso si hicieras eso, aún tendrías una, porque el agua se habría ido. Tienes esta gran cresta. Luego, antes de siquiera llegar al punto de entrada, que todavía tendrías, ya sabes, un puente levadizo encima. Y básicamente lo has convertido en un foso seco. Y los fosos secos son una característica común en muchos diseños de castillos, así que el agua no es algo esencial. Así que solo por el hecho de que sí, podrías drenarlo sin demasiada dificultad, eso no descalifica su capacidad funcional de ser una fortificación adecuada y por lo tanto un castillo. Creo que eso es justo, que incluso si fuera una mala fortificación, sigue constituyéndolo. Porque entonces otro argumento que se hace es que estas troneras aquí no son lo suficientemente grandes como para disparar o lanzar flechas o disparar armas a través del foso. Ahora, algunas personas han dicho que no, que sí es posible hacer eso,
pero eso sugiere, bueno, ¿esto es realmente para defensa o es solo estético? Pero creo que lo confirma es en realidad el tipo que construyó esto quiero decir, en el siglo XV, siglo XIV. Quizás tuvo que obtener una licencia del rey para almenarlo. Así que, ya sabes, eso en sí mismo parece ser lo que lo hace ganar. Y fue alrededor de la época en que existía el temor de que Francia pudiera invadir. Oh, sí, y he visto cosas mucho peores. Incluso hemos visto algunas de estas casas torre. No tienen almenas en absoluto, y aún así estamos dispuestos a calificarlas como castillos simplemente por el hecho de que tienen la capacidad de repeler a cualquier invasor. Y Bodium tiene eso de sobra. Aunque no es tan eficiente como otros castillos mejor diseñados, aún cumple su función perfectamente. Así que hay uno más que ya mencionaste, Elchmenstein, que ya sabes, tiene una historia interesante, ¿sabes? Fue construido por Ludwig II de Baviera, se inspira en las óperas de Richard Wagner y busca crear su propio Valhalla, y por dentro hay habitaciones hermosas y preciosas, muy en sintonía con las óperas. El Lohengrin, el Caballero del Cisne y Parsifal, y Tristán y su viejo, hay todos estos murales de ellos, y quiere que sea un lugar mitológico, algo como los castillos de Disney. ¿Sabes en qué están basados? Sí. Y entonces, cuando pensamos en castillos, esto suele ser el tipo de cosa que realmente imaginamos, En el sentido romántico. en el sentido romántico. Y hasta me atrevería a decir que, como en muchos videojuegos, cuando diseñan castillos, creo que hay algo como Dark Souls. Creo que con todas estas torretas y todo eso, esto influye mucho en algo como Dark Souls. Sí, de alguna manera, pero no encaja para nada con nuestra definición, ¿verdad? Pero hay varios puntos en los que no encaja. No es medieval, no fue construido entonces ni está fortificado. Mucho de esto es solo estética, ya sabes, como alusiones a eso. No son matacanes auténticos, muchos ni siquiera son almenas reales. Ventanas enormes en el nivel inferior, no son troneras para flechas. Y por eso apenas podría funcionar como lo que se suponía que debía ser un castillo medieval. ¿Era un palacio? Sí. ¿Podía ser sede de gobierno? Sí, y hay otros. ¿Tiene la apariencia? Claramente está hecho para dar la ilusión de lo que conoces, los elementos ilusorios de lo que era un castillo. ¿Pero es un castillo verdadero? No, no es un castillo real, ni lo consideraría así, pero depende. Cuando digo real, hablo de la definición correcta. ¿A cuál definición te refieres? Pero creo que es justo tener subdefiniciones. Entonces, por ejemplo, castillo de fantasía. Creo que castillo de fantasía es una definición válida. Podrías decir que no está hecho para ser un castillo real y funcional, sino que está hecho para parecerse a este edificio majestuoso, parecido a un castillo, que pretende que podría existir en ese periodo, pero en realidad no. Y es ahí donde hago esa distinción de un castillo medieval de fantasía. Y Neuschwanstein es casi el ejemplo arquetípico de eso. No solo eso, a menudo se usa como el principal punto de referencia en muchos castillos de fantasía, especialmente Disney y el propio castillo de Disney, Neuschwanstein. Y el nombre me vendrá después. Es un castillo francés clásico de un periodo muy tardío, así que es completamente de Dios. Lo he mencionado en varios videos, pero es este castillo hermoso y se me va a ocurrir el nombre después. Pero es Neuschwanstein y este otro castillo francés, claramente de un estilo francés tardío. Y cuando digo eso, me refiero a un diseño de castillo de finales del Renacimiento o principios del Renacimiento. Cuando lo ves, puedes notar claramente que el castillo de Disney definitivamente se inspiró en eso. Una cosa que diré en su defensa, y tú lo mencionaste, es que es la sede del rey o del duque. Sí, y es el lugar donde en muchos sentidos la corte podrías rastrear tal vez una continuidad de la corte con algún lugar como este y los castillos medievales. Y de hecho, cuando pensamos en los romances, que a menudo no se centran en el combate, sino más bien en las intrigas de la corte y los desafíos morales que rodean al amor cortés, y así sucesivamente. Un lugar como este sería igual de apropiado que Bodium o Carnarvon, pero no tiene esa dimensión militar. Recuerdo el castillo.
Oh, sí. Pierre Fonsa en Francia, en cuanto a inspirar la estética de castillo de fantasía, especialmente el castillo de Disney. Pierre Fons, y puedes ver que la doble línea de secciones almenadas en las torres se tomó directamente para el castillo de Disney, y Pierre Fons no es el único castillo de este tipo, últimamente estilo francés. Varios castillos franceses tienen una línea de almenas cubiertas en la parte superior. Encierran la primera línea y así forman la doble línea. Hay varios castillos franceses tardíos con este estilo, pero Pierre Fons es el ejemplo más clásico y vigente de esta estética de castillo. Ya sabes, el estilo de diseño supongo que es casi el último tipo de evolución, ya sabes, el estilo de diseño más reciente de los castillos. Antes de que realmente empezaran a evolucionar fuera de lo que clásicamente llamaríamos castillos, donde aún conservaban gran parte de su funcionalidad principal y fortificada. Pero teniendo como este equilibrio entre eso y un increíble, pues supongo, adorno arquitectónico y belleza, donde sabes de dónde vienen. Cuando van más allá de eso y empiezan a construir solo por estética y obtienes los castillos tipo Chateau y esas cosas, es como que Pierre Font todavía tiene esa cualidad funcional y fortificada. Todavía antes, simplemente dejan eso atrás y todo es como una alusión a la verdadera validez o función fortificada que originalmente tenían. Esencialmente, Quizás sea una pista. No diría que es parte de la definición, pero creo que sí. Una pista sobre estos lugares es que no suelen tener una muralla como tal, así que eso sería un poco si estuvieras tratando de identificar algo. sí, o sea, sí hay. Muchos castillos de esa época no tenían murallas exteriores, solo eran edificios fortificados. Las Torres Pil son un gran ejemplo, especialmente las Torres Pil, que en algunos casos son casi como torres normandas, solo que sin una muralla. Y creo que incluso puedes ir a algunos de los castillos de los primeros periodos. ¿Dónde? La gente suele llamar a los castillos Mott y Bailey de los primeros castillos, ¿cierto? En algunos casos solo era el Mott con la torre encima sin el Bailey. Seguía siendo la residencia de alguien, así que incluso el castillo de Chepstow fue uno de los primeros que Guillermo el Conquistador consiguió, ya sabes, empezó a construir y como las partes bajas más antiguas. Así que podemos ver claramente que está basado en principios arquitectónicos romanos. Y a mí me parece que simplemente empezaron con la torre. Quizá tenían una empalizada de madera alrededor de esa estructura central, pero especialmente por la ubicación y la elección de dónde la pusieron. En mi opinión, los muros exteriores de Chepstow no estaban unidos a esa torre cuando se construyeron por primera vez. Fueron añadidos después. Porque en cuanto agregas esos muros adicionales, la ubicación de la torre en sí queda en una posición muy mala. Porque está sobre esta cresta delgada que en realidad se ensancha ahí y así las crestas en cada extremo tienen suficiente superficie para colocar la torre dentro de una muralla y tener una muralla adecuada a su alrededor. Así que, si lo estuvieras construyendo con esa filosofía en mente, no lo habrías construido donde está actualmente. Pero si solo estás construyendo la torre por sí sola, la mejor ubicación para una torre sin muralla es aquí, la parte más angosta de este tipo de cresta donde está Chepstow. Y como resultado, por eso creo que la torre solo se construyó ahí como un edificio fortificado singular. Y ese es el mejor lugar para un solo edificio. Pero si consideras fortificaciones externas como una muralla, es de las peores posiciones para poner la torre principal. Y por eso creo que ese es un ejemplo de algunas de las... Existen ejemplos de los primeros castillos que solo eran edificios fortificados individuales sin mucha consideración. Creo que los muros cortinas son una parte clave del diseño y filosofía de los castillos junto con otras fortificaciones. Simplemente vemos suficientes ejemplos donde no están, o sea, no están presentes como para incluir eso como el aspecto definitorio más estricto, supongo. Bueno, creo que aquí hemos definido bien el concepto y hemos dado muchos ejemplos. Sin embargo, me interesará ver si alguien en los comentarios o en el chat propone algún contraejemplo. Yo tengo uno, tengo la excepción, el crack de Chevalier.
el castillo cruzado crack de Chevalier. Aquí vamos. Entonces, según tengo entendido, esto fue construido principalmente por los cruzados como una fortaleza militar para ayudar a mantener el control sobre una región. Y aunque había, ya sabes, ciertos capitanes de ciertas órdenes de caballería que supongo vivían ahí. Quiero saber si criaban a sus familias ahí. Si es así, yo también lo haría. Está bien, sí, eso puede calificar como la residencia legítima de alguien, pero en la mayoría de los casos era una fortaleza militar. Y no necesariamente la residencia personal de alguien. Pero vaya, no solo es como, ya sabes, tiene tantos castillos, es un gran ejemplo de muchos aspectos diferentes de ciertos tipos de diseños de castillos. Como él. Oh, mi cerebro simplemente se apagó otra vez. Es el castillo cruciforme o concéntrico. Es un castillo concéntrico con una muralla exterior que rodea una muralla interna, está bien, pero también la muralla exterior funciona como un tipo de muro de contención. A medida que la línea de la colina sube, y así la tierra real, como la parte plana por la que puedes caminar detrás de ahí, está a una elevación más alta detrás de ahí, lo que te da mucho espacio para moverte por ahí. Es un aspecto muy interesante e ingenioso. Luego tienes torres de bastión y luego torres completas y tiene tantos aspectos increíbles. En cuanto al diseño de castillos, el crack de Chevalier, pero ¿es estrictamente un castillo en la definición más estricta? No lo sé, no lo sé. Creo que aquí es donde entra la dificultad en cuanto a, ya sabes, nosotros. Como decíamos antes, la mayoría de los castillos pertenecen a un rey o a un varón, pero aquí tenemos una orden militar. Sí, y quedan fuera de estas cosas porque, bueno, son una de esas organizaciones extrañas que parecen, ya sabes, parecen existir en el periodo medieval, que no encajan en nuestras categorías sencillas de individuo privado y Estado. No son un negocio, bueno, sí son un negocio, pero no de esa manera. ¿Sabes? No es un monasterio, pero es algo parecido a un monasterio. Es como de monje guerrero, ya sabes, vivir según un código, pero es mucho más que eso. También es político y de poder. Supongo que mi pregunta es, ¿entonces hay otro castillo en el que me hiciste pensar? ¿El castillo de Malbork en Polonia? En ese sentido, ¿qué tengo justo aquí? El castillo de Malbork, listo para ir, porque ese es exactamente otro de esos. Así es, con la grita de Chevalier. Es como, Aquí están los caballeros teutónicos. Y después de sus grandes cruzadas en el este contra los lituanos, los polacos, que en ese tiempo eran paganos, herejes. Lo interesante de este lugar, sin embargo, es que se convierte en la sede de todas las operaciones para el castillo de Marlborough. Se convierte en la sede de operaciones para la Orden Teutónica después de la caída de la Orden en Tierra Santa, y se convierte en el lugar desde donde gobierna tanto su orden como la tierra que la rodea. Así que creo que podrías decir que, bueno, básicamente funciona como si hubiera un señor o un noble aquí, pero es una orden la que cumple ese papel. No sé si dirías lo mismo del crack de los caballeros. exactamente como cuando se trata de Marlborough, es mucho más probable que especialmente el de mayor rango, ya sabes, el señor del castillo, básicamente él podía gobernar y mandar ahí. Criaba a su familia ahí, funcionaba como su residencia y eso calificaría a Marlborough, bajo la definición más estricta, como una residencia medieval fortificada. Entonces, sí, el crack de Chevalier es el caso donde no estoy seguro de que eso haya pasado, pero muchos de estos caballeros se fueron a las cruzadas y dejaron a su familia atrás. Muchos de ellos también se casaron en la región y luego formaron familias ahí. Y entonces, sí, como el crack de los caballeros, es una cuestión porque entonces tienes eso añadido. Entonces, según la definición estricta, los castillos cruzados no lo son. No fueron construidos en Europa en el periodo medieval, pero no por la ubicación, sino construidos por europeos medievales. Y entonces es como, supongo que en las referencias generales sí me refiero al crack de Chevalier como un castillo,
Si fuéramos súper pedantes y ya sabes, muy específicos al respecto, habría un signo de interrogación sobre eso. No importa si usas la definición moderna y general, donde todo lo que parece castillo lo es. Y entonces, sí, o sea, no solo el crack de los caballeros es un castillo, cualquier cosa que se le parezca también es un castillo. Para la mayoría de las personas, la mayoría de la gente en el mundo, cuando ven algo que parece un castillo, es un castillo, lo llaman castillo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, creo que voy a decir que es un castillo. Lo pondremos con un asterisco. Sí, como castillo con asterisco, como un castillo honorario. Está tan cerca que estamos felices de incluirlo como honorario. Algo así, sí, puede ser incluido. Quizá no entres en la definición de Smith, el más ordenado, pero estás cerca. Estamos dispuestos a darte eso, Caridad. Antes de llegar a la cuestión de la palabra con M, la palabra con M, tengo otra palabra con M que quiero promover. Y es esa. La Fundación Pendragón en octubre lanzó nuestra primera revista que incluye artículos sobre nuestro enfoque para restaurar castillos y por qué creemos que eso es importante. Y también hay muchos artículos históricos interesantes y algo de ficción romántica sobre castillos también. Así que si buscas una manera de apoyar lo que estamos haciendo de una forma pequeña, creo que cuestan como 10 libras más el envío. Entonces consigue uno de estos. Creo que ya casi se nos acaba la segunda tanda de ellos, pero si hay más pedidos los entregaremos. Así que vayan a la Fundación Pendragón o pueden ir a wilfings.com, que es nuestro distribuidor. Ellos hacen un gran trabajo y la revista Corncrake nos ha ayudado a lograrlo. Así que sí, compren uno de estos o como es Navidad, consigan un calendario 2026. Calendario 2026. Tenemos pinturas hermosas de personas como Turner y Constable de muchos castillos británicos, así que sí, pueden ir y conseguir uno de esos también. Esta fue una gran conversación que tuve con Nathan, así que espero que todos ustedes vayan. Revisen la Fundación Pendragon y vean la transmisión completa en su canal de YouTube. El enlace está en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.